En este episodio tendremos la fortuna de escuchar de la voz de dos profesores del IPADE, Rafa Ramírez de Alba y Rodrigo de León, del área de Entorno Económico y Entorno Político y Social, discutiendo sobre los puntos de vista controversiales encontrados en ocasiones sobre lo que es y lo que no es la responsabilidad social. Bienvenidos a este espacio del IPADE Impact Lab. Mi nombre es Ana Cristina Dajic. Soy profesora del área de Entorno Político y Social y dirijo el Centro de Investigación en Responsabilidad Social. Y hoy, con mucha alegría, ilusión, entusiasmo, les damos la bienvenida a este espacio donde buscamos generar conversaciones profundas, reales, de temas que nos ayuden a llegar al anclaje de lo que es la responsabilidad social. En este sentido, me da una profunda alegría darles la bienvenida a nuestros invitados para este espacio. Rafa, Rodrigo, gracias por acompañarnos. Rafa es director del área de Entorno Económico del IPADE, ha sido consultor en muchos temas de transformación digital, con experiencia en banca y con un anclaje ideológico que pues me entusiasma traer tus ideas a la mesa el día de hoy. Gracias, Rafa, por acompañarnos. Al revés, muchas gracias a ti por la invitación. Encantado de tener esta plática que seguro tocaremos temas muy interesantes para nuestra audiencia. Ojalá así sea. Y Rodrigo León es director del área de Entorno Político y Social, una persona que ha visto el recorrido de la conversación de responsabilidad social en México desde el IPADE, además con una experiencia en temas políticos, sociales, de participación ciudadana, que también, pues qué ilusión ver qué conversación se probó. Gracias, Rodrigo. Gracias a ti, Ana. Encantado de estar aquí, de conversar con Rafa y contigo. Pues déjenme arrancar esta conversación planteándoles lo siguiente. Hoy parece que hay un consenso en quienes estudian y viven la responsabilidad social y la sostenibilidad, de que rara vez en la conversación está el tema de los anclajes ideológicos de cuál debería ser el rol de la empresa en sociedad. Entonces, quiero arrancar esta conversación yéndome a lo básico y preguntándoles desde su disciplina, su propia experiencia, ¿qué hace que una empresa sea socialmente responsable? Si les parece, empezamos con Rafa. Muchas gracias, Ana Cris. Qué pregunta tan interesante la que nos haces. Me parece que la manera fundamental como las empresas contribuyen a la sociedad es en lo que hacen en su día a día. Okay. Es decir, nosotros partimos de una idea, digamos, fundamental, ¿no? Hay enormes necesidades de todo tipo, personales, sociales, etcétera, que la manera de ir solucionando, resolviendo esas necesidades o logrando lo que la gente necesita y quiere, desea, etcétera, es a través de la provisión de bienes y servicios. ¿Quiénes son los que naturalmente proveen esos bienes y servicios a las personas para ayudarles a satisfacer sus necesidades? Pues son las empresas. ¿Y cómo lo hacen? A través del uso de ciertos recursos que en economía los categorizamos como trabajo, el trabajo de la gente, el capital, la maquinaria, las instalaciones y los recursos naturales. Entonces, un empresario lo que hace es detectar necesidades en la sociedad, voltearse y juntar a estos recursos y combinarlos de la manera más eficiente posible para tratar de solucionar de la mejor manera que puede esas necesidades que encuentra en la sociedad. Entonces, si partimos del hecho, que me parece que no debería de haber mucha controversia, que las necesidades son hasta donde yo puedo ver y lo que nos dicta la experiencia, pues prácticamente infinitas. Yo no sé dónde terminan las necesidades o los deseos de las personas, y los recursos que tenemos para crear esos bienes y servicios que satisfagan las necesidades son limitados. Pues tenemos ahí un tema, ¿no? O sea, tenemos necesidades ilimitadas a resolver con recursos limitados, entonces es necesario hacer el mejor uso posible de esos recursos para satisfacer las necesidades más urgentes y así ir aportando a la sociedad. Entonces, eso es lo que hacen las empresas, eso es lo que hacen los empresarios, ese es un rol fundamental en la sociedad.
Si no existieran las empresas, si no existieran los empresarios, ¿quién daría satisfacción a todas las necesidades y deseos que tenemos todos los seres humanos como consumidores? Entonces, me parece que de ahí deberíamos de empezar, ¿no? Y eso significa que todas las empresas y todos los empresarios que actúen, y aquí es donde podemos tener una discusión interesante, éticamente, bajo una concepción ética, déjame llamarlo así, tradicional, mientras que no roben, mientras que no mientan, mientras que no caigan en este tipo de prácticas, pues me parece que tan social es una empresa que produce tornillos como una empresa que produce eventos, como un restaurantero, como alguien que atiende a un segmento a lo mejor, a la base de la pirámide, ¿no? Es decir, no necesitas, desde mi punto de vista, hacer cosas adicionales a lo que ya haces para que se te considere como un actor social extremadamente relevante. Es más, yo diría de los más relevantes que existen. Buenísimo, buenísimo. Ya nos dirás, Rafa, que haces afirmaciones contundentes en muchos sentidos, ¿verdad? Esto de las necesidades de la sociedad, las capacidades desde el modelo de negocios. Ahora, ahí hay conversaciones muy profundas, porque ya llegaremos ahí, pero en contextos de fragilidad como los nuestros, pues las empresas moldean esas necesidades y las empresas llenan vacíos. Entonces, actuar con responsabilidad en estos marcos, pues nos da pie a conversaciones, yo creo, muy profundas. Gracias, Rafa. Rodrigo, hoy la responsabilidad social también tiene este carácter de lo voluntario, Rafa lo plantea como esto que se hace adicional, que es una visión con mucho poder y es una visión que vemos con mucha frecuencia en el entorno empresarial mexicano. ¿Tú qué opinas? Sí, a ver, yo lo primero coincidiría, me parece que la primera responsabilidad social de la empresa es cumplir su naturaleza. O sea, y me parece que la naturaleza de la empresa es económica, ¿no? O sea, es al final de cuentas, cuando tú lo ves, todos tenemos, ¿no?, algún rol en la sociedad, y el gobierno tiene uno, y la ciudadanía tiene otro, y la empresa tiene otro. Entonces, no obstante, desde mi punto de vista, cuando te vas a entender la naturaleza de una institución o de una organización, a veces es más compleja que su finalidad. O sea, y entonces yo muchas veces lo que digo es, a ver, cuando tú analizas, o sea, dices, a ver, yo tengo claro cuál es el objetivo, cuál es el fin, ¿no?, de la creación de una organización. Pero cuando tú entiendes la naturaleza en un contexto, o sea, a mí me parece que eso te puede modificar la perspectiva. O sea, ¿qué me parece que ha pasado, por ejemplo, con la empresa en el tiempo? O sea, me parece que en el tiempo, si bien siempre ha sido una célula social, en el tiempo se ha vuelto una célula social prioritaria. O sea, lo que me refiero es, piensen ustedes cómo ha sido la evolución de la sociedad, la evolución de las personas, todo lo demás. O sea, lo que te acababa pasando es, antes una persona, por ejemplo, se formaba parcialmente en familias más grandes de lo que son hoy. O sea, su familia era una célula social. Tenías 5 hermanos, tenías 7 hermanos, tenías 50 primos. Entonces, la familia era una célula social. Ibas más, por ejemplo, a la iglesia, no importa de la religión que fuera, ¿no? O sea, tenías una célula social moral, déjame decirlo así, en la religión. Y pasaban muchas cosas en términos sociales que hoy se han modificado. O sea, hoy las familias son más pequeñas, hoy tienes menos convivencia social en esta célula familiar. Hoy muchas veces, no todas las religiones, pero hay religiones que se han debilitado, ¿no? O sea, que pierden preponderancia moral. Y las personas cada vez pasan más tiempo en las empresas. Entonces yo lo primero que te diría es, desde mi punto de vista, si bien el fin de la empresa es económico, su naturaleza original en su creación es económica y no podría ir en contra de esa naturaleza. Para una empresa socialmente responsable tendría que entender que tiene un rol como célula social prioritario y cada vez más prioritario. O sea, es decir, hoy las personas se forman en la empresa más que en ningún otro lugar. Aprenden en la empresa más que en ningún otro lugar. Desarrollan valores, desarrollan principios más que en ningún otro lugar. Y eso me lleva a una siguiente reflexión, que es, y por lo tanto, el empresario, o los directores de las empresas, cada vez deben de tener un rol de responsabilidad social de mayor gobierno.
O sea, es decir, tú no podrías manejar una empresa, o sea, como un administrador o como un gestor, sino que la tendrías que manejar como un gobernante porque lo que tienes es una célula social prioritaria. Entonces, desde mi punto de vista, claro que la primera responsabilidad es cumplir tu naturaleza, pero cuando entiendes tu naturaleza, entonces entiendes, ¿no? O sea, que tienes una responsabilidad con una célula social para empezar, para formar, que eres un gobernante de personas, y ya de ahí, si quieres para más adelante lo platicamos, luego esto tiene efectos hacia afuera, ¿no? O sea, tiene efectos ya en términos, si quieres, de filantropía y otros tipos de efectos, pero yo partiría de esa idea. Es que es interesante porque entonces traemos a la mesa el contexto, reitero esta idea de la fragilidad de las instituciones en un contexto como el que vinimos y en el que parece fácil lo que dice Rafa, no lo es, ¿cierto? Pero en ese día a día, tú nos decías, la responsabilidad social tiene que ver con el día a día de las empresas, con resolver estas necesidades. Las empresas, quieran o no, ya llenan vacíos. Es decir, decidiendo su estrategia fiscal, decidiendo a quién contratan, a quién no contratan, cuáles son. Es así, crean reglas del juego y Rodrigo nos plantea, bueno, este carácter de gobernar la empresa, ¿verdad? Que tiene unas implicaciones importantes. Ahora, en ese sentido, una de las discusiones que sigue viva en la conversación de la responsabilidad social es la necesidad de quién. Y entonces es inevitable para mí no aprovechar este espacio para preguntarles la necesidad de qué actor es la que prima. Hoy sigue vivo el debate o no, Rafa, que el principal stakeholder de la empresa son sus accionistas, es decir, le seguimos haciendo caso a Friedman cuando decía que la principal responsabilidad de un gobernante de empresa es resolver las necesidades de sus accionistas, con lo que eso implica. Es una conversación muerta. No puedo no hacerte la pregunta en este espacio. No, me parece que es una muy buena pregunta y una conversación extremadamente vigente, ¿no? Y déjame enfatizar ciertas cosas, ¿no? O sea, no es que las empresas o los empresarios le resuelvan necesidades a los accionistas. Me parece que hay que tener cuidado con las palabras que utilizamos y de ahí se pueden provocar ciertas confusiones, ¿no? Y por otro lado también, pues poner en contexto, tú misma lo mencionaste, las afirmaciones de Milton Friedman, ¿no? Sí. Creo que lo primero que hay que entender es en qué momento hace estas afirmaciones y a la estructura organizacional a la que se refiere, ¿no? Friedman lo que dice es, en el contexto de empresas donde hay una separación entre la propiedad y la administración de la empresa, hay dos roles fundamentales. Hay un principal que es el dueño de la empresa, que es el que al final del día pone los recursos, pone el capital, arranca la empresa y tal, y es el dueño o los dueños de esa organización, pero que en sistemas económicos avanzados como los que tenemos en la actualidad, normalmente, sobre todo piensa en Estados Unidos, en empresas públicas, pues esos accionistas no manejan a las empresas, sino que contratan a terceros que son agentes a los cuales se les da una encomienda, ¿no? Para que lleven a cabo ciertas cosas. Entonces, en ese contexto, lo que dice Friedman es, a ver, tú como director de empresa, que no eres dueño, con respecto a quién es tu principal responsabilidad, pues es con la persona que te contrató para que llevaras a cabo estas funciones. Y en ese sentido, sobre todo entendiendo que hay una tenencia tan extensa de la propiedad de las empresas, pues es prácticamente imposible saber cuáles son las prioridades de cada uno de esos accionistas. Caso muy distinto a lo mejor en una empresa privada, en una empresa familiar, o vámonos al otro extremo, a una empresa donde el dueño es el que opera donde opera el negocio. Entonces, en ese contexto de una empresa pública, de una empresa con una tenencia accionaria muy distribuida, tú no puedes saber qué es lo que quiere cada uno de los accionistas, qué es lo que te toca tratar de hacer el mejor negocio posible para maximizar las utilidades que le das a los accionistas y que sean los accionistas, cada quien en lo individual, los que utilicen ese dinero o esas ganancias en lo que mejor les parezca, ¿no? Que hay muchas alternativas y muchos puntos de vista. Oye, si tú crees que lo más importante es salvar a las ballenas, pues bienvenido y qué bueno que tengas libertad
de hacer algo al respecto, pero hazlo con tu propio dinero. O si tú a lo mejor lo que piensas es que lo más importante es resolver el hambre en África, padrísimo, ve y invierte tu dinero y utilízalo para tratar de resolver ese problema. Lo que no se vale es que vengan agentes externos a decirle a los administradores cuáles son las finalidades y qué es lo que deberían de hacer y cuáles son las causas que deben de apoyar para ser considerados socialmente responsables, porque entonces lo que estás haciendo es lograr ciertos fines de otros utilizando recursos que no les corresponden. Entonces, en ese contexto a mí me parece que lo que decía Friedman sigue siendo perfectamente válido. Oye, si yo soy dueño de mi empresa y yo la administro y tal, pues tú eres libre de hacer con tu empresa lo que quieras. ¿Quieres ganar un poco menos de dinero? ¿Quieres pagar sueldos más altos fuera de mercado? Perfectamente libre de hacerlo, ¿no? Ahora, entonces yo creo que esa distinción es bien importante. La otra distinción que también es clave, me parece hacer, es, déjame regresar a mi punto original. Es decir, hay ciertas necesidades muy grandes, ¿no? Creadas, no creadas, artificiales, si quieres podemos tener esa distinción o tener esa discusión, pero al final del día están ahí esas necesidades, ¿no? Y tenemos recursos insuficientes, o sea, partimos de la realidad de la escasez que significa no tenemos en un momento dado lo suficiente para resolver todas las necesidades que quisiéramos. Entonces hay que priorizar. Entonces, en ese sentido, si tú lo piensas, las utilidades, ¿qué es lo que son? Son una medición de que estás haciendo bien las cosas, de que estás creando la mayor cantidad de valor posible por el cual están dispuestos a pagar tus clientes, ¿no? Utilizando los menos recursos posibles, que son tus costos, minimizando tus costos. Entonces, un empresario que quiera tener un mayor impacto en la sociedad, pues debe de romperse la cabeza para ver cómo crear más valor para los clientes que él quiera atender o que ella quiera atender, utilizando los menores recursos posibles. Si no lo logra, ¿qué es lo que te está diciendo? Pues que a lo mejor, por ejemplo, cuando una empresa tiene pérdidas, lo que te cuesta producir aquel valor es mayor que lo que estás creando. Estás desperdiciando recursos que son escasos para la sociedad. Entonces, a mí me parece que manejar a las empresas buscando maximizar las utilidades no tiene tanto que ver con beneficiar a un grupo o a otro, sino tiene que ver con hacer el mejor uso responsable de los recursos escasos con los que contamos, déjame decirlo, como sociedad o como humanidad, prácticamente, ¿no? Entonces, por eso me parece que sigue siendo una distinción extremadamente válida y a mí me parece que valdría la pena regresar a entender exactamente qué es lo que estamos queriendo decir. Y un último punto que me gustaría comentar, Ana Cris, es que si tú partes de la primacía de los accionistas, en el fondo, ¿qué significa? Que le estás dando una guía muy clara a los administradores, llámese directores o a la gerencia, a los que llevan la empresa, para tratar de conducirla de manera ordenada, ¿no? Porque claro, ponte a pensar, si yo quiero maximizar las utilidades, pues debo tratar razonablemente bien a mis clientes, ¿no? Porque, o sea, si les doy una patada a mis clientes, si les vendo productos malos, los engaño, etcétera, no voy a tener muchos clientes, ¿no? Hoy tengo que tratar razonablemente bien a mis empleados, porque si no los trato razonablemente bien, pues se van a ir a trabajar a algún otro lado. Tengo que tratar honesta y razonablemente bien a mis proveedores. ¿Por qué? Porque pues, si no, nadie va a querer hacer negocios conmigo. Oye, vivo inmerso en un contexto social, ¿no? En una comunidad. No debo dañar esa comunidad porque entonces voy a encontrarme muchos problemas que no me van a permitir maximizar el valor para los accionistas, ¿no? Entonces, me parece que es una manera muy ordenada de ver las cosas, porque de otro modo, si tienes muchos stakeholders y tu labor es beneficiarlos a todos, ¿cuál es la guía? ¿Cómo sabes si lo estás haciendo bien? Forzosamente a alguien le vas a tener que dar preferencia. Es una realidad. No puedes tratarlos a todos exactamente igual. O sea, yo voy a ver por mis clientes. Los clientes son lo primero para que exista una empresa, etcétera. Perfecto. ¿Eso significa que tengo que regalar mi producto? Pues eso sería lo mejor para los clientes, ¿no? Que no tuvieran que pagar nada y sin embargo no lo hacemos. Oye, lo que tengo que hacer es pagar lo más que pueda a mis empleados y que no, porque entonces tampoco, o sea,
no va a ser muy viable la empresa en el futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para ordenar todos estos factores de manera equilibrada? Sí. Pues teniendo esa guía muy clara, que es decir, oye, la decisión que voy a tomar dependerá al final del día si maximizo el valor de la empresa o no maximizo el valor de la empresa con las acciones que estoy tomando. Es que es interesante y es profundísimo lo que hay aquí, ¿cierto? Pero me parece que hay dos niveles en esta conversación que me intriga saber qué opina Rodrigo, pero entender, gracias por darnos el contexto de la conversación de Friedman, que efectivamente se ha hecho transferible a otros contextos, a otras estructuras de empresas, y que es cierto que se puede llevar interpretaciones erróneas desde lo técnico. Sin embargo, parece que esa conversación sigue siendo, como lo dices, vigente, porque más allá de que sirva como una estructura de orden de la conversación, como lo dices, es decir, tener utilidades, es sintomático de que hay una gestión responsable desde el punto de vista que tú lo planteas. Parece que a lo mejor la conversación se puede perder a entender que quienes abogan por esta postura es el fin último son las utilidades, ¿cierto? Y me parece que tú lo planteas de una forma un poco distinta, ¿verdad? Y que nos da pie a otro nivel. Bueno, a lo mejor lo que sí vale la pena aclarar en ese sentido es lo que no dijo Friedman. Pero Friedman no dijo tienes que ver por los accionistas y abusa de tus clientes, abusa de tus empleados. Bueno. A cualquier costo. O sea, el mismo Friedman lo dice, oye, sujeto en primerísimo lugar a cumplir con la ley, ¿no? Porque a mí me hace mucha gracia que algunas personas ponen el ejemplo, oye, pero ve Enron, ¿qué es lo que pasa por darle primacía a los accionistas? Pues mucha primacía a los accionistas no le dieron, que acabó tronando la empresa y los peores perjudicados fueron los accionistas, ¿no? Entonces, me parece que es un argumento de hombre de paja el decir, entonces significa, los que dicen que hay que darle primacía a los accionistas, significa que están a favor de explotar a los trabajadores, de arruinar el medio ambiente, de mentir, de robar, etcétera, etcétera. Pues no, de ninguna manera. Sí, ¿Cómo se interpreta de esa manera? Así es. Creo, Rodrigo, esto lo hemos usado en nuestros cursos, hemos usado este punto de partida para dialogar con nuestros participantes. ¿Qué has visto tú en el transcurso de los años de como reacciones a este postulado y como reacciones también a lo que dice Rafa? Sí. A ver, primero sigue siendo muy vigente. Déjame te digo mi reacción personal primero. O sea, que es... a ver, yo cada vez me convenzo más, y no sé si estoy en lo correcto o no, que la discusión sobre si la empresa debe o no debe ser socialmente responsable tiene que migrar más hacia el empresario y menos hacia la empresa. O sea, porque hay cosas en las cuales, por ejemplo, de las cosas que ha dicho Rafa, déjame empezar por las coincidencias y a lo mejor después por las que pudieran ser divergencias. O sea, pero cuando Rafa dice, a ver, un director, un colaborador, alguien que está siendo contratado por otra persona, con quien tiene, ¿no?, de alguna manera su primer responsabilidad, a mí me parece la persona que lo contrata. A mí me parece con los accionistas. Ahora, pero eso te lleva a un tema. O sea, que es, cuando hablamos de la empresa, pues siempre estamos hablando de un ente, o sea, de una entidad que a veces tratamos de separar un poco de las personas. O sea, y luego cuando separas de las personas, a veces se hace la distinción entre las personas que trabajan ahí y los accionistas. La verdad es que todos son parte, ¿no? O sea, todos interactúan, etc. Pero, a ver, el tema quizás en el que yo tengo mis dudas, y a lo mejor es un tema de semántica, ¿no? O sea, pero, o sea, decía Rafa en algún momento retomando a Friedman, o sea, es, si tú eres el dueño de la empresa, o sea, y entonces ahí me parece que hay un primer concepto, o sea, que es, otra vez, entender la naturaleza o la definición de la empresa. O sea claro, en nuestra área académica toda la vida ha habido la discusión de, oye, ¿se entendía como un medio de producción o se entiende como una comunidad de personas? Entonces, claro, el básico es, tú puedes ser dueño del capital porque el capital es algo material, ¿no? Pero no puedes ser dueño de la empresa en la medida en la que la empresa tenga una definición de comunidad de personas, de célula social. Entonces, tú como accionista
eres dueño de los fierros. O sea, eres dueño del dinero. O sea, no puedes ser dueño, pero simplemente va contra la definición de la dignidad humana. O sea, tú no puedes ser dueño de una persona porque tiene dignidad y una persona tiene dignidad porque no nació para ser instrumento, sino porque tiene un fin en sí mismo. Entonces, si la empresa es vista, que aquí pues es un tema de definición, o sea, si la empresa es vista como una comunidad humana, como una célula social, una serie de cosas, entonces me parece que el dueño del capital, o sea, no podría decirse nunca soy dueño de la empresa. Y por lo tanto, tomas decisiones sobre el capital, tomas decisiones sobre los fierros como dueño. O sea, y como gobernante, tienes directrices, o sea, que impactan a las personas que trabajan en esa organización. Entonces, yo lo que te diría es, para mí el gran tema, por eso para mí esto va, la responsabilidad social creo que siempre va más hacia el empresario o hacia el accionista que a la empresa misma, porque me parece que el que hoy tendría que tener en su mente, o sea, la responsabilidad social, su acción pública, el interés público, la trascendencia, o sea, ¿qué hago por la sociedad? Es el empresario, es el accionista. Y luego ahí lo que me parece es que cuando estás hablando de ese accionista, ahí habría a lo mejor un encontronazo un poquito con inicialmente la postura de Friedman. O sea, pero es la empresa, o sea, como esta comunidad humana, es una institución que sí puede llenar vacíos, o sea, que hoy no están siendo cubiertos y que ciertamente es una acción trascendente porque va más allá de lo que le corresponde. O sea, ¿por qué llenas vacíos? ¿Por qué te vuelves trascendente? Porque se necesita. O sea, todos en esta vida hacemos acciones trascendentes que no nos corresponden. O sea, no en nuestra naturaleza, no es un primer objetivo. No necesitas hacerlo, ¿no? O sea, en las familias, en todos lados, ¿no? Con los amigos, o sea, hacemos acciones trascendentes. Yo lo que digo es, si ese accionista en algún momento, él toma la conciencia de la necesidad de la responsabilidad social, del impacto en el interés público, el accionista es el que debería de decir como directriz a aquellos que trabajan con él o para él, por el sueldo que tienen y que tienen responsabilidad con él, la directriz de la empresa debería de ser esta. Y debería de participar en N cantidad de temas que no maximizan utilidades, lo cual no quiere decir que no genere utilidades, porque eso iría contra la finalidad de la empresa. O sea, y entonces hay cascada. ¿Cuál es para mí, o sea, los dos argumentos fundamentales por qué un accionista debería de dar esa directriz? O sea, una, porque la organización, la empresa o la institución está llena de expertise, ya tiene una organización, o sea, los que estamos involucrados con fundaciones múltiples, prácticamente no hay fundación que tenga el expertise, que tenga la capacidad de impacto, que tenga los recursos que tiene una empresa, que entienda el mercado, que entienda las necesidades a veces de ciertos segmentos del mercado. Entonces, claro, si tú ya tienes una empresa, o sea, y esa empresa puede cubrir ciertas necesidades, tiene capacidades que no tienen otras organizaciones, ¿no? Esa es una. Y la otra es, porque cuando eres gobernante de personas y logras que las personas que trabajan en esa célula social entiendan que su día a día político, o sea, es participar en la vida pública, o sea, es participar en los temas de la sociedad que tienen que ver con la sociedad, y los formas desde esa célula social para que lo hagan y para que participen. Entonces no nada más logras que la empresa cumpla su naturaleza, sino que la persona cumpla su naturaleza. O sea, porque la persona cumple su naturaleza en la interacción social y en el interés público. O sea, es decir, en la vida política, o sea, en la acción pública, ¿no? Entonces, pero a mí me parece que, para mí ahí es donde está el tema. O sea, yo creo que la discusión tiene que ir más allá de la empresa en sí, responsabilidad social, tiene que ir hacia el empresario, tiene que ir hacia el accionista, pero a la vez mandar las directrices a la empresa. Muy buena, porque, bueno, no sé, Rafa, si te provoca alguna reacción. Bueno, sí, o sea, me parecen súper provocadores los comentarios de Rodrigo y en cierto sentido, les confieso, me preocupa un poco, ¿no? Porque si escucho bien,
es decir, ahora la empresa, por las razones que sea, va a suplantar las labores que no le corresponden, que le corresponderían a la familia, que le corresponderían al gobierno, que le corresponderían al Estado, y eso se me hace profundamente peligroso, ¿no? El concebir a la empresa de entrada, por ejemplo, como un sustituto de la familia, me da miedo, ¿no? Me da miedo porque no creo que tenga el tipo de relaciones que se gestan en esa comunidad de personas es muy distinta a las que se gestan en una familia, ¿no? Entonces, si ese es el tema, pues en lugar de estar promoviendo a que las empresas tomen cada vez más el rol de la familia, pues ¿por qué no mejor fortalecemos a la familia, ¿no? Y que cada quien pues haga lo que le toca, me parece, ¿no? Entonces, ahí sería mi primera preocupación. Y la segunda preocupación sería, entiendo perfectamente lo que dice Rodrigo, pero regreso a mi punto. Si estás hablando de un accionista o un grupo compacto de accionistas, pues está bien fácil y está padre el concepto. Oye, tú tienes responsabilidad, claro que tienes responsabilidad con la gente con la que contratas, la manera como la cultura, cómo se vive en esa organización, ¿no? Cuáles son los valores, etcétera. Claro que es tu responsabilidad el dar ese rumbo y fijar esas directrices, etcétera. Que by the way, ahí hay de diferentes tipos y hay diferentes pensamientos y lo que es prioridad para uno no lo será para otro, etcétera, ¿no? Pero ahí creo que coincidimos totalmente. Pero, regresando a ese punto, entendiendo ese rol, ¿quién juega ese rol en una empresa donde la tenencia accionaria está dispersa? ¿Quién juega ese rol? ¿Quién es el que define? Muy buena, ¿no? muy buena. Y déjame traer la conversación al contexto mexicano, donde tenemos pocas empresas públicas que tienen una infraestructura muy particular. La mayoría de empresas no lo son. Y son empresas que, por diversos motivos, están siendo obligados a entrar en esta conversación. Entiéndase, quienes son proveedores de las grandes empresas que hoy hay una exigencia de parte de los accionistas o de parte de ciertas estructuras para entrar en discusiones de responsabilidad social, ESG. No me queda muy claro que sea de los accionistas, pero estructuras, llamémosle estructuras, pero coincidimos en que hay algo que está pasando en términos del contexto sin precedentes que está obligando a las empresas a por lo menos reportar. Eso está sucediendo. Entonces, dado que como este debate tan rico lo ha reflejado, los puntos de partida son tan diversos, lo cual no necesariamente es malo, simplemente es así. ¿Es una buena o una mala noticia que hoy las empresas cada vez se vean más obligadas a por lo menos reportar qué están haciendo en términos de criterios ambientales, sociales y de gobierno? Y si la respuesta es que es una mala noticia, que creo que uno de los dos podrá decir que lo es, ¿cómo hacemos para que sea una buena noticia? Porque va a seguir sucediendo, es decir, ya hay evidencia de que esto va en aumento, es un péndulo, pero por lo menos en términos de las exigencias de ciertos mercados, esto va en aumento. Buena o mala noticia, y si es mala noticia, ¿cómo hacer para que sea buena? Y déjame empezar con Rodrigo esta vez y luego, Rafa, te preguntaremos qué opinas. A ver, yo creo que es una buena noticia en lo que se refiere a la reflexión que provoca en los accionistas, en los directores y en la empresa. O sea, es una buena noticia en ese sentido, porque me parece que cuando hay ciertos estándares, cuando hay métricas, que además hay muy diversos, o sea, hay de distintos en el mundo, ¿no? Todos. Yo lo que creo es, eso te provoca, o sea, como empresa, o sea, que revises qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, qué tanto estás impactando, qué tanto no estás impactando. Yo siempre, claro, puedo tener sentimientos encontrados por dos razones. Porque por una parte sí creo que hay ocasiones en los que hay estándares que, déjame decirlo así, tienen ciertos intereses detrás, que a veces pueden ser intereses gubernamentales, que a veces pueden ser
O sea, intentos de influir, o sea, en organizaciones que no necesariamente es lo mejor para la organización. Y la otra, porque desafortunadamente, y creo que al ratito quizás entremos en eso, ¿no? Pues no todos estos estándares o no todas estas organizaciones son tan profesionales o son tan bien intencionadas. O sea, lo que me refiero es, también hay algunas que se han vuelto negocio. O sea, como es un tema que se ha vuelto de moda. Es una industria. Como es una industria. Entonces, pues ya ahora de repente tienes estándares, tienes mediciones que es, a ver, pues es que yo te voy a dar un sello, yo te voy a dar un certificado, yo te voy a dar tal. Pero la realidad es que la organización no tiene el nivel para dar ese estándar, ¿no? O sea, no para darte un sello, ¿no? Entonces, hoy a veces estamos llenos de sellos o de cosas que son más cosméticos que reales, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, a mí me parece una buena noticia en el sentido de que lo trae a la discusión pública, o sea, que es algo que pone el tema de responsabilidad social en la discusión pública, de qué deberías de medir, de cómo lo deberías de medir, de qué estás haciendo, la reflexión que eso provoca en la organización, todo eso me parece extraordinario, ¿no? La otra parte es la que me puede generar ciertos sentimientos. De acuerdo. Rafa, ¿qué opinas? A ver, a mí me parece en su conjunto una mala noticia, ¿yo? ¿Por qué? En primerísimo lugar, porque me parece que puede ser una distracción muy grande, ¿no? Otra vez, las empresas en primerísimo lugar están para atender y resolver necesidades de sus consumidores, haciéndolo de la mejor manera posible, de la manera más eficientemente posible, lo cual es muy difícil. No es sencillo. De acuerdo. No es sencillo. Y hemos llegado a un nivel en el que no es simplemente causar una reflexión o de decir, oye, esto hazlo, ¿no? De una manera más consciente, etcétera, lo cual me parece razonable, sino es, ahora enfócate en cumplir esta serie de objetivos y en hacer una serie de cosas que no van directamente a influir tu labor principal, que es crear estos bienes y servicios de la mejor manera posible para tus clientes. Entonces puede ser una distracción muy importante y lo hemos visto en casos paradigmáticos, ¿no? Como por ejemplo Silicon Valley Bank, que quebró hace algunos meses, que era una empresa de estos ejemplos de responsabilidad social y daban sus informes y estaban como muy comprometidos con la causa, pero pasaron un año sin un Chief Risk Officer, ¿no? Y acabaron tronando por una mala gestión de su negocio principal. Me parece, entre otras razones, no la única, por darle demasiado énfasis a todos estos temas, digamos, extra, que de alguna manera u otra, pues decidieron perseguir, ¿no? Entonces, ese sería el primer punto, que puede ser una distracción. Y luego el segundo punto, que me parece que es todavía más profundo, va en el sentido de decir, ok, está perfecto. A veces lo hablamos muy abstracto. Responsabilidad social, cuál es el impacto, etcétera. Pero a la hora de que llegan las empresas, hay una manera que se considera la correcta de cómo hacer todo eso. Y lo que se ha puesto de moda y lo que hay detrás de muchos de estos consultores, de muchas de estas organizaciones que presionan para que las empresas adopten estos estándares, de mismas autoridades que convencen para que obliguen a las empresas a la que lo hagan, etcétera, pues tiene que ver con ciertas concepciones, inclusive yo te diría, de la naturaleza de la persona, de la naturaleza de la sociedad, con las que no necesariamente todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Es decir, es un ejemplo interesantísimo, ¿no? Que a lo mejor nos da tiempo de discutir, pero Elon Musk tiene empresas, su empresa más importante, Tesla. Una empresa que está ayudando, uno pensaría, haciendo cosas interesantísimas para mitigar el impacto del cambio climático, ¿no? Vehículos eléctricos, fábricas de baterías, etcétera. Deberíamos de aplaudirle. Bueno, pues resulta que en una de estas mediciones de responsabilidad social o del famoso ESG, ¿no? Pues resulta que tiene scores más bajos que tabacaleras. Pues porque las tabacaleras cumplen con esa serie de criterios que tiene que ver, como por ejemplo, pues cuántas personas tienes de diversidad sexual, cuántas personas, cuántas mujeres tienen, tal, ¿no? Y eso no lo tiene Tesla, entonces ahora resulta que es más socialmente responsable una empresa tabacalera que una empresa
de vehículos eléctricos y de baterías, ¿no? Y caemos en estos extremos. Sí. Y eso tiene que ver, pues, en tratar de forzar las cosas. Yo, en general, soy muy escéptico de las soluciones top-down, de las soluciones que son yo, gobierno, yo, autoridad, te voy a decir lo que tienes que hacer, ¿no? Sino que más bien yo creo que se trata, y en eso pues, me encanta el planteamiento de Rodrigo, de convencer a la gente de que lo haga porque cree que es lo que tiene que hacer, porque cree que es lo correcto que hay que hacer, más que porque alguien se lo impuso, ¿no? Y prueba de que de lo acertado de tu comentario es lo complejo que ha sido hoy homologar y lo complejo que es que las empresas se suban por convicción a este movimiento que puede tener cosas buenas, ¿cierto? Puede, como dice Rodrigo, traer una conversación importante a la mesa. Lo que hoy nos dice la literatura de este tema es que es muy complicado. Esto aspira a decirnos qué es lo socialmente deseable, ¿cierto? Son una serie de criterios que nos dicen esto es lo socialmente deseable cuando evidentemente no es tan sencillo y las empresas están compuestas por personas y por criterios diversos de qué es lo socialmente deseable y qué rol juega la empresa aspirando a eso que es socialmente deseable. Ahora, y que en ese sentido, Ana, pues está teniendo actualmente unas consecuencias no deseadas, ¿no? Sí. O sea, a mí me parece que el que ciertos grupos de presión con ciertas ideologías hayan capturado toda esta conversación está generando una reacción contraria también muy fuerte. Y entonces lo que ves es en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, cada vez más empresas que dicen, oye, ¿sabes qué? Yo ya no voy a participar en estas iniciativas en términos generales probablemente de ESG o específicamente, por ejemplo, en este otro tema donde se acaba aterrizando todas estas discusiones, que es el DEI, la diversidad, inclusión, la equidad, que suena muy bonito, pero que en el fondo pues son prácticas bastante cuestionables muchas veces, que lo que acaban haciendo además, lejos de resolver problemas, es polarizar, es meter ideología y política en las empresas, donde pues no es su lugar, ¿no? Por eso muchas empresas dicen, aquí no vamos a discutir de ideología, de política, aquí venimos a trabajar y vamos a hacer las cosas bien, respetándonos mutuamente, pero no podemos tener aquí una distracción tan grande de decir ahora vamos a discutir cosas que se deben discutir en otros foros, ¿no? Y un ejemplo también clarísimo, que me parece que va al fondo de la cuestión, es muchas de estas iniciativas han sido promovidas por los grandes gestores de activos, ¿no? Por ejemplo, BlackRock, ¿no? Y entonces, claro, BlackRock gestiona portafolios enormes vamos a poner, las pensiones de los profesores de un cierto estado en Estados Unidos o las pensiones de los funcionarios públicos. Y entonces resulta que ese tema que nos habían presentado como, oye, si tú haces todo esto, fíjate, no solamente es bueno para la sociedad, también es bueno para la empresa, es un ganar-ganar, ¿no? Pues resulta que no, sí hay decisiones difíciles y en un momento dado se está privilegiando a estos otros grupos, estos otros intereses a costa de los accionistas. ¿Y quiénes son los accionistas en este caso? Los pensionados. Y entonces los fiscales generales de ciertos estados en Estados Unidos están demandando a BlackRock para decirle, oye, espérame, tú por meter el dinero y hacer inversiones de mis recursos, de los recursos de mis profesores, de mis empleados públicos para su jubilación, van a tener peores resultados, es decir, se van a jubilar con un menor monto porque tú estás haciendo política y estás apoyando ciertas causas que tienes la libertad de hacerlo, pero ¿por qué lo vas a hacer con mi dinero? Ahora, pudiéramos, Rodrigo, ¿tú qué opinas? Encontrar ejemplos completamente contrarios a lo que estás diciendo, ¿cierto? Es decir, cómo con una mirada de llamémosle sostenibilidad y me aferro a tu definición en términos de la escasez de recursos y cómo hacer un uso ingenioso de esos recursos que favorezca a más, incluido mi accionista y mi cliente. Dentro de esos ejemplos de desastre que hay ejemplos también de que las empresas que adoptan un ente en el que es el aprovechamiento de esos recursos considerando las dimensiones del tiempo de una forma mucho más responsable, considerando sus ciclos de producción de forma mucho más... llevan efectivamente una innovación que pues incrementa sus utilidades. La pregunta sería,
Rodrigo, ¿es hacia allá donde tendría que ir la conversación de responsabilidad social? ¿Cómo reaccionamos ante este incremento que hay desde el sector financiero, desde muchos sectores, por darle un empuje a la conversación, pero que no nos orilla a caer en ejemplos como los que Rafa nos cuenta, sino en aquellos ejemplos que buscan, por supuesto, la construcción de modelos de negocios más sólidos y pues aportar a un bien común, que es al final algo que no hemos tocado por lo menos de forma directa en la conversación, pero que creo que nos une a todos en este diálogo. ¿Qué queremos? Pues sociedades que le apuestan al bien común. Yo lo que creo es que se puede lograr de distintas maneras. A mí me parece que la ideal es con argumentos, convenciendo, con formación, ¿no? Más que con temas obligatorios. Lo cual no quiere decir, ¿no?, que los estándares que no haya estándares valiosos, que no haya certificaciones valiosas. Pero, a ver, me regreso un pasito atrás porque no puedo dejar una que eso. Por favor. Y ahorita la vinculo con esta, ¿no? O sea, pero a ver, yo simplemente lo que creo es que estamos llegando a un momento en el que ya es muy difícil otra vez separar la empresa del empresario y el empresario de la política. Y tomo el ejemplo de Musk. O sea, a ver, ¿qué me parece que ha pasado en el entorno actual? O sea, a ver, tú lo que tienes en inglés, por ejemplo, este término de tycoons, ¿no? O sea, que dices, a ver, ¿cuál es la naturaleza de un tycoon? A ver, la naturaleza de un tycoon pues, es un empresario que se ha vuelto sumamente rico, sumamente importante como empresario. O sea, pero hoy, por ejemplo, está el concepto de decir, ¿qué está pasando en el mundo? ¿No? Que los tycoons se están volviendo oligarcas. O sea, ya pasaron del contexto económico en el que la naturaleza de su instrumento, si lo quieres ver así, la empresa que es económico, ya se mueve, ¿no? Y entonces el planteamiento es, ¿qué pasa con estos tycoons que se vuelven oligarcas, que ojalá no fueran oligarcas sino aristócratas, pero que me parece que tienden a ser oligarcas? Es decir, tener intereses propios, ¿no? O sea, y no solamente estar viendo por el bien de la sociedad. Entonces, ¿qué empieza a pasar con estos tycoons que se vuelven oligarcas, no? Pues que, a ver, tienen Tesla, tienen una empresa que puede ser extraordinaria, pero claro, hay que comprar X, ¿no? O sea, hay que comprar X porque, no nada más porque sea una empresa rentable, sino porque quieres influir políticamente, ¿no? Pero no es solo el ejemplo de Musk, no es el ejemplo de Bezos, es el ejemplo de N cantidad de empresarios que ahora tienen diarios, que tienen cadenas televisivas, que tienen y todos de un lado o del otro. Y que buscan construir agenda. Supuesto, ¿no? O sea, entonces el asunto es, yo sí creo que estamos en un momento en el que ya no hay manera de separar. O sea, ya no hay manera de separar y de decir, a ver, es que esta es la empresa con su foco, con su rol, con su objetivo, ¿no? Y este es el empresario y el accionista, todo está mezclado. O sea, hoy ya ese accionista ya no es solo un accionista. O sea, es más, hoy Musk ya no nada más es una persona que tiene influencia pública, ¿no? Ya va a estar en el gobierno como tal, ¿no? Entonces, y así como tienes una postura que dices, oye, es que yo no quiero que el gobierno intervenga y me diga lo que tengo que hacer. Hoy tienes un empresario que el presidente electo le ha dicho, ve al gobierno a decirle lo que tiene que hacer. O sea, tú que eres bueno en la empresa y eres bueno con la eficiencia, ve a eficientar el gobierno. O sea, ahora tú vele a decir al gobierno cómo debe de ser el gobierno. Entonces, eso está pasando hoy bidireccionalmente, ¿no? Entonces, mi planteamiento simplemente es qué complejo, porque tienes estándares de todo tipo, o sea, pero también tienes un empresario con gobernantes, con empresas, que ya no se pueden separar, ya están todos mezclados. Entonces mi planteamiento es, cuando las cosas son así, cuando están mezcladas, o sea, hay que repensar. O sea, porque cuando las puedes separar,
ese es un entorno, esa es una realidad. Cuando ya no las puedes separar, o sea, cuando ya son lo que son, hay que repensar. O sea, y, por ejemplo, decía Rafa hace rato, oye, me preocupa que la empresa tome actividades de la familia. A mí también. Pero es lo que es. O sea, la empresa ha tomado un rol. O sea, está sucediendo. Si yo lo que digo es, si ya está sucediendo, o sea, ¿qué podemos hacer para que suceda bien? Lo cual no quiere decir, o sea, que no haya que fortalecer a la familia. De acuerdo. O algo. Rafa, es inevitable que te pregunte una reacción y déjame para ir cerrando esta conversación que ha sido riquísima. Yo pensaba que íbamos a arreglar algo de la conversación de responsabilidad social. Para eso nos invitaste, ¿no? Salimos más confundidos. No es cierto, ha sido un deleite. Pero a partir de lo que plantea Rodrigo, a partir de lo que ya tú nos planteabas hace un rato, qué abrumador para la comunidad empresarial, que tiene que hoy asumir que este es el contexto en el que se están dando las cosas, en el que se desdibujan fronteras de roles, de esferas sociales. ¿Cómo le damos un tinte esperanzador a esto, Rafa? ¿Cómo te imaginas una conversación de responsabilidad social desde tus anclajes, tu disciplina, que nos ayude a transformar a las organizaciones para transformar a la sociedad? Mira, yo me iría, y en eso creo que coincidimos, en el tema personal, ¿no? En el tema personal, en el tema de, en primer lugar, replantear los marcos éticos de actuación que adoptamos. Me parece que eso es fundamental. La responsabilidad, si le queremos poner el apellido social, está bien, pero no nos olvidemos de la palabra original, de responsabilidad. Y claro que en la medida en que somos libres y tomamos decisiones, todos tenemos responsabilidades. Como empleados tenemos responsabilidades, como consumidores tenemos responsabilidades, como proveedores, no se diga como dueños del capital, o como le querramos llamar, como accionistas tenemos responsabilidades. Entonces me parece que eso es muy bueno, ¿no? Que volvamos a pensar eso, que volvamos a sentirnos responsables y que cada quien pues lo vaya haciendo dentro de su marco ético que le parezca correcto y que haya interacción en la sociedad y que haya diferentes alternativas. Eso es lo que se me hace súper valioso, ¿no? El no encasillar, en decir, creo que en eso hemos coincidido mucho en esta plática, es que para ser socialmente responsable, check, palomita, es esto, ¿no? Hay muchas maneras de ser responsables, ¿no? Pero lo importante es que seamos transparentes y que lo planteemos a la sociedad y que nosotros mismos decidamos cuál es ese modelo de responsabilidad que más se nos hace atractivo, ¿no? Para seguir adelante y sobre todo dándole espacio a la experimentación. Muy bueno. Este es un punto clave, ¿no? O sea, por eso les decía que yo soy tan escéptico de las soluciones desde arriba hacia abajo, porque cuando son impuestas tienes muy poco margen de maniobra. Te puedes equivocar y no hay mecanismos de corrección. Cuando tú lo haces de abajo para arriba, florecen diferentes maneras de hacerlo y las mejores pues normalmente son las que van sobreviviendo, ¿no? Y la gente puede ir eligiendo y puede ir cambiando el rumbo y decir, pues esto me parece que va más por un lado o por el otro. Entonces permitir esa libertad, permitir esa responsabilidad y permitir esa experimentación me parece que puede ser un camino riquísimo para que las sociedades sigan avanzando en todos los aspectos, económico, social, político, etcétera, ¿no? Qué gran plataforma la empresa para hacerlo. Y si no hay mejor estructura social que la empresa. No, bueno, por supuesto, o sea, de nuevo, mi punto original era ese, ¿no? O sea, las empresas, y me encantó lo que decía Rodrigo, los empresarios, no hablemos en abstracto de las empresas, la persona que está a cargo tiene esa responsabilidad y el impacto que tienen las empresas es enorme y qué bueno que cada vez más haya más empresas resolviendo necesidades y que no sea el Estado el que venga a tratar de tapar huecos por todos lados porque las empresas no lo están haciendo, ¿no? Entonces, me parece que es súper valioso ese tema de darle su importancia y su dignidad a las empresas y a las y los empresarios como agentes de cambio social, sin duda. En este espíritu, Rodrigo, en esta dualidad de funciones que tú afirmas ya es una realidad. El empresario, no dualidad,
un sinfín de funciones que tiene el empresario como formador, como político en algunas ocasiones. ¿Hacia dónde va el panorama de la responsabilidad individual, social, empresarial en México? ¿Qué mensaje nos das de cierre? Pues mira, a ver, yo retomaría lo que decía Rafa por una parte del marco ético. O sea, a mí me parece que sí hemos entrado en un mundo complejo, pero que en el que también, además de la polarización, parte de la polarización no nada más son los extremos, sino el relativismo. Muy bueno. Y yo una de las cosas que creo es que muchas discusiones son subjetivas, pero no por eso tienen que ser arbitrarias. O sea, Rafa tiene una postura, yo tengo una postura, coincidimos en unas, en otras no necesariamente, porque es una formación distinta a la que hemos tenido. O sea, estamos expuestos a una formación distinta. Entonces eso hace que él subjetivamente piense algo y yo subjetivamente pienso otra cosa, pero ninguno de los dos intentamos ser arbitrarios. O sea, cada uno de los dos tiene una postura tal, pues no somos arbitrarios. En cambio, la discusión hoy no solamente es subjetiva, es arbitral. O sea, muchas veces tiene agenda y no tiene marcos de referencia éticos especialmente. Entonces, yo lo que creo es tendríamos que ayudar, o sea, a sembrar un marco de referencia ético, o sea, que realmente sirva de base, o sea, para que haya diálogo, para que haya discusiones que construyan, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que hacer. Yo creo que eso lo tenemos que hacer las escuelas de negocios, lo tienen que hacer las universidades. O sea, la otra es, tenemos que ayudar a perfeccionar, desarrollar el criterio. O sea, porque al final de cuentas, no todo va a estar dado, no todos son marcos de referencia, ¿no? O sea, muchas cosas son criterio, o sea, es la decisión que tomas en un momento o en otro, que en buena medida, nada, tiene que ver con tu desarrollo intelectual, con las virtudes que construyes, una serie de cosas. Entonces, yo lo que creo es, esa es la base de que la responsabilidad social en algún momento sea exitosa. Ahora, sobre esa base se pueden construir muchas cosas más. O sea, se pueden construir estándares, se pueden construir guías, se pueden construir muchas cosas. Creo que no todos los estándares hoy las tienen. No todas las guías las tienen. No tienen esas bases. Entonces, yo creo que si eso existe, se pueden construir estándares, se pueden construir guías. Las empresas pueden reflexionar sobre eso. Las reflexiones serán mejores, ¿no? O sea, y a mí me parece que tanto internamente como en el impacto externo que puedan tener las organizaciones, que pueden ser de distintos modos. O sea, desde la perspectiva de Rafa, por ejemplo, es probablemente más en el producto, en el servicio, en la eficiencia, ¿no? A lo mejor desde la mía sí incluye, o sea, una parte filantrópica, una parte de participación en la vida pública. O sea, pero yo lo que sí te aseguro es, si la base se construye de ahí, o sea, en cualquiera de los dos, el efecto va a ser positivo. Pues a mí no me queda nada más que darles las gracias porque nos provocan, nos dejan tarea pendiente a quienes estamos hoy tratando de construir esta conversación en México, de volver a lo básico y tener conversaciones profundas y reflexionar al interior de las empresas cuáles son esos puntos en acuerdo desde lo que nosotros nos imaginamos que hace el empresario y la empresa a favor de estas sociedades que hoy le llamamos sostenibles, pero que es muy complejo entender cómo se ve esta sociedad sostenible y la formación del criterio de nuestra comunidad empresarial y de quienes colaboran en las empresas parece que es una de las tareas más urgentes y con más esperanza también, porque sobre eso todos tenemos margen de acción. Rafa, Rodrigo, muchísimas gracias. Ojalá regresen a este espacio del IPADE Impact Lab a seguir conversando sobre estos temas. Muchas gracias por la invitación, Ana Cris. Rodrigo, un placer, como siempre. Igualmente, Ana. Mil gracias. Deleite estar aquí con ustedes dos. Rafa, me gusta.